El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muchas veces nos imaginamos que la Biblia está llena de cosas extraordinarias, y en realidad, si la leemos con calma, aunque es cierto que todo es palabra de Dios, pero fenómenos así que podríamos llamar milagros, aparecen relativamente pocos. Y si ponemos más atención, nos vamos a dar cuenta de que los milagros se concentran en 3 periodos de la historia de Israel. El periodo del Pentateuco con Moisés, el periodo de Elías y Eliseo y el periodo del Nuevo Testamento. Y no sé si notan que son periodos particularmente importantes. Son periodos, por un lado, de crisis, pero por otro lado, decisivos. ¿Qué nos querrá decir Dios con eso? Piensen, por ejemplo, en Elías y Eliseo. Ya les dije cómo Elías es presentado casi como otro Moisés, precisamente para hacer la conexión. Él parte el río Jordán, como Moisés partió las aguas del Mar Rojo. Elías multiplica da de comer el pan, como Moisés les dio el maná. Elías ve a Dios en el Horeb, como Moisés vio a Dios en el Horeb. No a Dios el aspecto físico, pero tuvo un encuentro con Él. Y si se acuerdan, Jesús va a hacer cosas muy parecidas. Ven ustedes cómo hay conexiones allí, que lo que nos están diciendo es Dios, este es un periodo especial de intervención de Dios. ¿Por qué Dios interviene especialmente en la época de Elías y Eliseo? Porque después de haberse establecido en la tierra prometida, comenzaron a dejarse llevar, por un lado, por las tentaciones de los pueblos de alrededor. Y se acuerdan todo el pleito de Elías contra la religión de Baal. Por otro lado, se están volviendo ricos y están comenzando también a no respetar la justicia, a oprimir a los pobres, que cada día aumentan más. Y por otro lado, a lo lejos está apareciendo un gran imperio, que es el imperio asirio, que amenaza con destruir al país. ¿Cuál es la situación? Es un Israel que se encuentra en crisis, peligro de su identidad como pueblo de Dios, porque ya están dejando al Dios verdadero y por consecuencia no están viviendo la alianza, no cumplen sus obligaciones los unos con los otros, la justicia y la caridad, y además la existencia misma del pueblo está en entredicho por el peligro que se está acercando. Estos hombres, los profetas, que por otro lado realizan grandes obras, son el símbolo de la presencia de Dios. En esos momentos más difíciles, Dios no abandona a su pueblo. Y lo que encontramos en la lectura de hoy es cómo hay esta sucesión. Elías se tiene que ir, Dios le ha dicho, tu misión ya se ha terminado, pero no abandona al pueblo.
Y se acuerdan que le mandó a Elías en algunas lecturas hace unos días que llamara a Eliseo para que fuera su sucesor. Y en la lectura de hoy nos encontramos eso. Poco curiosa, van caminando, Eliseo le dice, dame que yo herede las 2/3 partes de tu espíritu. No es la traducción aquí, pero así es como dice el texto. ¿Por qué las 2/3 partes? Porque en la antigüedad en Israel el hijo mayor heredaba 2/3 partes de lo que el padre tenía, por ser el primogénito y para que se mantuviera en la familia. Es decir, básicamente le está diciendo, considérame a mí como tu hijo mayor. ¿Y qué es lo que responde Elías? Si me ves cuando te deje, entonces sí. No es un truco. De alguna manera nos está diciendo Dios se encarga, le ha dicho que nombre a un sucesor, este sucesor le ha seguido, pero la cuestión no es automática, también requiere compromiso por parte de la persona. Y hemos visto cómo Eliseo no quiere dejar a Elías cuando le dice, espérame aquí, no te voy a dejar, porque sabe que es un momento importante. Y en este momento le pide la atención, que esté presente y se dé cuenta de lo que está sucediendo. Y así es como Eliseo hereda la misión de Elías. Pero como les digo, ¿qué es lo que nos quiere decir el texto, la Biblia? Dios se cuida de su pueblo, no lo abandona. Y no lo abandona y se cuida de él, no en teoría, en la práctica, a través de seres humanos. Seres humanos que tienen sus limitaciones, hemos visto que Elías las tiene, Eliseo, si van a leer el libro, también se van a encontrar, pero Dios está ahí a través de ellos. Y por otro lado, requiere que estos hombres se comprometan, ¿no? Y es lo mismo que pasa en nuestros días. El Señor nunca nos abandona, está especialmente presente en nuestros momentos más difíciles, pero necesita de nuestra colaboración. Necesita que queramos, que lo sigamos, que no nos quedemos ahí sentados, que estemos atentos. Por eso es importante la oración, la lectura de la palabra y luego que estemos con los ojos abiertos cuando vivimos para ver dónde Él se nos está presentando. Y voy a terminar con una frase sobre el Evangelio. El Señor Jesús, continuando con su sermón de la montaña, dice que no hay que hacer las cosas delante de los hombres, sino delante de Dios. Y aquí dos ideas me vienen a la mente. Primero que nada, que como nos gusta, aunque a muchos no buscamos a lo mejor, ¿no?, hacerlo tan claro, pero bien que nos gusta que nos alaben y no está mal cuando lo referimos a Dios, pero no hay que hacer las cosas por que los demás nos vean, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas actitudes a veces que no solamente son para que me vean, sino que pueden parecer. Fíjense que los santos se caracterizaban por una cosa, eran los primeros que sufrían cuando tenían fenómenos extraordinarios. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que la gente los veía a ellos y no querían que pensaran que eran ellos. Dicen de San Felipe Neri que cuando él estaba metido en la Eucaristía, levitaba. Y entonces, ¿qué hacía para no realmente entrar así en eso? Se ponía a contar chistes en la sacristía antes de la misa. Claro, los otros estaban espantados, ¿no? Este padre irrespetuoso. Pero él lo que quería le costaba trabajo cuando comenzaba a levitar y la gente lo miraba a él como si fuera y él no quería que la gente se detuviera en ellos. La cuestión es cuántas veces nosotros, ¿no?, buscamos eso. Y por eso, no sé, en las mismas expresiones, la forma como rezamos, como venimos a recibir la comunión, hay que ser sencillos y normales, ¿no? Si llamamos la atención, habría que preguntarse ¿por qué? ¿No? También por lo que decimos. Por otro lado, hay otro elemento también aquí que yo quisiera que nos diéramos cuenta que a veces pasa porque se ve mucho. Está uno sirviendo en la familia, en el ministerio, y después de un tiempo que no le hacen a uno caso, no le reconocen, no le agradecen, dicen, no, pues ya lo voy a dejar. Ni se dan cuenta de lo que estoy haciendo. Ese es el momento en el que podemos decir, Señor, lo estoy haciendo por ti. Porque los demás no se están dando cuenta. Y eso pasa muchísimo en la familia, ciertamente,
las mamás, los papás, ¿no? Incluso los hijos a veces, yo me estoy matando y no se dan cuenta. Y pasa también, como les digo, en los ministerios. Acuérdense, el Señor está presente entre nosotros, nos está sosteniendo y apoyando, pero esos son los momentos en los que Él necesita que perseveremos por Él, no por lo que los demás nos digan o nos den o piensen de nosotros. Y por eso la Eucaristía es tan importante, porque es aquí donde aprendemos del Señor Jesús precisamente cómo hacer eso, ¿no? En su donación total. Así que participando de la Eucaristía, pidámosle que podamos imitarlo, seguir su ejemplo.